A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Muy buenas tardes, noches para todos. Este espacio se llama Ruido, Onofre Laborde es mi nombre, y tengo el agrado de presentar al protagonista de dicho espacio, al doctor Herman Rojas, desde Colombia, a quien le doy el gran saludo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches, Onofre, es un gusto estar en la emisora, Bueno, en este espacio. el placer es mío, la verdad que le agradezco mucho por la confianza, el saludo enorme a toda la gente que sabemos que ha estado implicada en la lucha contra el ruido, pero también que ha sido víctima del mismo, sea desde Uruguay, Argentina, México, Colombia, España, bueno, distintas zonas del mundo que estén ahí presentes. Muchas gracias por estar ahí, y el agradecimiento especial para Yomara García, que si no hubiera sido por ella, también nos había generado el contacto, ¿no? Así que me gustaría, para empezar, que haga una presentación un poco sobre su persona y sobre, bueno, a qué se dedica y el por qué empezó con este tema del ruido, cómo empezó a vincularse. Bueno, a ver, Onofre, yo soy médico, especialista en psiquiatría. Prácticamente tengo más de 20 años de experiencia ejerciendo la profesión, y durante varios años pues fui investigador adscrito al Instituto de Neurociencias de una universidad en Colombia, que es la Universidad del Bosque. Participé en varios eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, seminarios, su actividad académica, y desde hace 5 años para acá fui de Bogotá a un municipio cercano que se llama Facatativá, y empecé a trabajar en una unidad de rehabilitación para pacientes con enfermedades mentales complejas en procesos de reintegración social y familiar. Son procesos de estancia indefinida que pues ahí se van haciendo con los pacientes para su integración. Bueno, desde hace 5 años aproximadamente, creo que la mayoría de las personas que han empezado a hacer estudios o a investigar en este tema, de alguna u otra manera, directa o indirectamente, se han visto afectados por el ruido. O sea, hemos sido víctimas, bien sea de manera directa o de manera indirecta. El caso particular mío sí tiene que ver con mi esposa, de hecho, que precisamente tuve que trasladarme de una metrópoli, una ciudad como Bogotá, zona rural, precisamente porque ella desarrolló una complicación de salud después de que fue víctima de un atraco. Le tuvieron que hacer cirugía, tendones, reparación, y fue un proceso de recuperación lento, pero en esa época ella no podía descansar, no podía dormir bien, estaba siendo expuesta, bombardeada con ruido constantemente, y desarrolló una hipersensibilidad espantosa al ruido. Entonces ahí fue cuando empezó todo esto, empezaba la iniciativa, una iniciativa que nació también en Colombia, en redes, un espacio virtual que empezó a crecer. Cuando nosotros nos vinculamos a la iniciativa que se llama Colombia contra el Ruido, era una iniciativa que hasta ahora estaba empezando a surgir, pero fue un espacio que se abrió en redes, y empecé a vincularme junto con otros médicos, y empezaron a llegar personas que eran víctimas del ruido, otros profesionales, especialistas en derecho, jurisprudencia, en fin, de diferentes áreas, y con el paso del tiempo, pues entre todos los médicos que estamos ahí, en la iniciativa, y en la medida en que esta iniciativa fue cogiendo fuerza y estamos ganando conocimiento dentro de Colombia, porque es muy conocido el movimiento en Colombia, tiene una página en Facebook que tiene muchos seguidores. Empecé a recibir llamadas del Ministerio del Medio Ambiente, del Consejo de Bogotá, empecé a conocer los ponentes del proyecto de ley contra el ruido, cosa que pues ya como la vinculación con esta iniciativa llevo 5 años evaluando los efectos del ruido en la salud humana, tanto en la práctica diaria
como en la investigación, en el análisis de la literatura, evaluando las revisiones y mirando qué estudios hay en este momento tanto en Colombia como en el mundo entero y cuáles son las complicaciones que genera el ruido en la salud en general, más allá de los efectos auditivos que son muy conocidos por todos, pero lo que la mayoría de la gente desconoce realmente son los efectos extraauditivos y es ahí donde toca poner especial énfasis y mayor atención, porque es que los problemas extraauditivos son mortales, mientras que la pérdida de la audición es un problema limitante, es muy discapacitante, desde luego que una persona pierda capacidad de oír, no pueda entender bien la información, eso es muy incómodo y altera mucho la calidad de vida, indudablemente. Puede generar depresión y una cantidad de problemas, pero los problemas extraauditivos son de mayor envergadura, prácticamente se compromete la calidad de vida en un punto, prácticamente que podríamos llamar un punto de inflexión, donde prácticamente está en seguridad la vida misma del individuo. Entonces, esta iniciativa pues fue surgiendo, participamos en el proyecto de ley contra el ruido en Colombia, que en marzo de este año ya fue finalmente, pues por el presidente del Congreso, fue avalado, fue firmado y entró en vigencia y estamos en ese proceso de concientización. Aquí en este punto la Academia Nacional de Medicina en Colombia fue un factor muy decisivo, clave, porque en un momento en el que el proyecto de ley tenía una vertiente entre tantos actores, como lo comenta doctor Camilo Quintero, que fue el abogado, que fue el autor del proyecto de ley, tantos actores y con tanta tirantez desde diferentes puntos de vista, aquí la Academia tuvo un peso gravitante con el apoyo que se nos brindó y que se le brindó a la iniciativa y también al proyecto de ley. Hicimos un foro, el Día Mundial de la Audición y el Cuidado del Oído, donde prácticamente el tema que se trató principalmente fueron los efectos extraauditivos de la salud humana. Obviamente, pues era el Día Mundial de la Audición, tenía un enfoque especial en la salud auditiva, pero la Academia Nacional de Medicina tuvo un interés particular en este proyecto de ley y recibimos un apoyo muy grande, respaldando el proyecto de ley. Bien. Tal manera que es el tiempo, sí. Bien, perdone que le interrumpa. Cuando usted habla de efectos que son de otro carácter fuera de lo auditivo, ¿no? ¿A qué tipo de situaciones o de consecuencias físicas, e imagino también psicológicas y psiquiátricas, puede estar vinculado el factor del ruido? Sí, claro. Cuando yo empecé a hacer una revisión de toda la literatura, en este momento estamos haciendo una revisión de alcance, uno, sobre todo como médico inicialmente, lo primero que piensa es que fuera de la salud auditiva máximo esto podría afectar a una que otra persona en la esfera mental, o sea, la esfera psicológica, y que únicamente tiene que ver con ansiedad o con depresión, pero resulta que no es así. Realmente la Organización Mundial de la Salud y todas las agencias ambientales consideran el ruido como el segundo polutante ambiental más perjudicial para la salud humana después del material microparticulado, después de la contaminación del aire. Y cuando uno analiza los efectos sobre la salud que producen la mayoría de los polutantes ambientales, pues descartando riesgos más graves como el del cáncer, por ejemplo, que sí es una consecuencia muy común por la polución ambiental, pero incluso también se ha podido correlacionar en algunos casos con manifestaciones de cáncer, pero los desenlaces son prácticamente los mismos que para cualquier polutante ambiental. Estamos hablando de desenlaces que tienen que ver con la salud cardiovascular, o sea, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, infarto agudo del miocardio, arritmias, es decir, que el corazón empieza a latir de una manera, a contraerse de una manera desorganizada,
que es una situación que puede alterar la circulación en el interior del corazón, la sangre. Entonces genera una irregularidad que puede generar trombos que viajan por la circulación y causar accidentes cerebrovasculares, problemas de la microcirculación cerebral, es decir, que se obliteran, se tapan las arterias de pequeño calibre encargadas de la perfusión del tejido cerebral, y también un mayor riesgo de desarrollar demencia por cualquier causa. Pues las causas más importantes de demencia que se conocen son la demencia de Alzheimer, la demencia vascular, o que sea que es la que se genera cuando tapan los vasos pequeñitos, y la demencia asociada a una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson. Lo que tiene que ver con esto, los tres tipos de demencia se incrementan. También hay problemas en la gestación, hay un incremento en el número de muertes prematuras al año. La Agencia Ambiental Europea, datos del 2021, reporta hasta 16.000, un incremento hasta de 16.000 muertes prematuras al año, y como 48.000 nuevos casos de enfermedad coronaria, y muchos ingresos hospitalarios relacionados precisamente con problemas de enfermedad coronaria, más que problemas psiquiátricos. Y también problemas de la gestación. Bueno, aquí sí tengo que mencionar que la evidencia con respecto a cada uno de los desenlaces pues es diferente para cada caso particular, y también se ha investigado mucho el efecto que se presenta en los niños que están en etapa escolar, en la adolescencia, que están estudiando, que tienen que su colegio está expuesto o que les toca aprender en una zona que es ruidosa. ¿Cómo se relaciona eso con la capacidad lectora y el desarrollo neurológico? Prácticamente, si nosotros vamos a analizar en una persona joven, en un muchacho que está en una etapa de aprendizaje, que depende prácticamente de ese mismo ejercicio cognitivo para desarrollar conexiones entre las neuronas que se están organizando y están tomando forma en el cerebro para conectar una con la otra, pues es importante este ejercicio de aprendizaje, porque si se generan interrupciones, sobre todo el proceso mismo del aprendizaje, que podríamos considerar el proceso de aprendizaje prácticamente como una pieza fundamental del desarrollo neurológico, cualquier interferencia, y en una etapa del neurodesarrollo que termina entre los 18 y los 21 años, pues puede generar desenlaces negativos también, como por ejemplo problemas de atención o hiperactividad, que es tan común hoy en día. Bien. Entonces, son muchos problemas, sí. No Bien. podría terminar, la lista es extensa. Bien, o sea que la intención además de este espacio, obviamente que es la de informar y la de concientizar, y por lo que estoy observando, son aspectos plenamente probables, y no se está buscando hacer un dramatismo, podríamos decir, la situación, o porque justo capaz que a alguien no le gusta la música alta, o es amargado, que se usan muchas veces esos términos, ¿no? Para cuestionar o criticar a una persona que está sufriendo precisamente el tema de ruido, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, no, pero aquí quisiera yo hacer una aclaración. Es que culturalmente, digamos, hay una mala comprensión de lo que es el fenómeno de ruido en sí mismo, ¿no? Normalmente cuando se habla de ruido, la gente suele asociar esta idea con un fenómeno sonoro que es de por sí, no es uniforme, que no es melódico. Entonces puede ser, por decir algo, el ruido, el pito de un carro, un ferrocarril, un avión, una turbina, un motor, etcétera. Normalmente eso es lo que muchas personas entienden por ruido. Pero desde el punto de vista de la salud, pues ruido es cualquier sonido que es impuesto y que no es deseado. Es decir, que hasta la música que es de la preferencia de una persona en particular, sea Mozart, sea Beethoven, sea salsa, sea vallenato, rumba, merengue, rock, lo que sea, no importa. Pues si una persona es expuesta, por decirlo así, a ruido recreativo de manera involuntaria, en un momento en el que no desea escuchar la música, pues prácticamente está siendo expuesta a ruido, aunque tenga características melódicas, porque se trata de una exposición involuntaria. Y aunque el ruido de ocio y el ruido recreativo es el que menos investigaciones tiene, porque estas pues empezaron en Europa y obviamente ya se centraron principalmente en sus fases iniciales a evaluar las fuentes fijas. Ya en este momento
con base en las investigaciones que han dado resultados con respecto a las demás fuentes, ya están empezando a incluir el ruido de ocio y las actividades recreativas como un factor determinante. Entonces, esto es un factor clave que es el factor cultural. Pienso yo que esto depende mucho también del campo de la salud, del gremio médico. Creo que en la medida en que el gremio médico se comprometa con las investigaciones, con la divulgación, con la concientización, formar los médicos que están en la etapa académica, en pregrado, que el ruido realmente se puede considerar un factor de riesgo prácticamente tan importante como la hipertensión arterial o la diabetes o la dislipidemia para enfermedad coronaria. En ese momento ya la gente va a empezar que realmente no es un problema de convivencia, no es un problema de personas amargadas o de personas hipersensibles, sino que es un problema de salud pública. Si lo vemos objetivamente, el ruido no es un problema de simple convivencia. Si fuera un problema de convivencia, siempre sería visto como un problema menor, pero si lo vemos como un problema de salud pública, ya es un problema grave porque se trata de un problema que puede poner en riesgo la vida de una persona, más si la persona está atravesando por una etapa de vulnerabilidad o está enferma, de una enfermedad crónica, sea cual sea la enfermedad que tenga. Sí, y también considerando los factores del descanso, a veces esa persona capaz que trabaja mucho y que no puede dormir directamente, ¿no? Sí, las primeras evaluaciones que se han hecho, sobre todo con en relación a los efectos de ruido en la salud, precisamente se relacionan con las alteraciones del sueño. El sueño es una función del organismo, es una función biológica que cumple muchísimas funciones. Es una función que primero que todo es reparadora, es una función que ayuda a mantener una estabilidad de toda la fisiología del organismo. El sueño ocurre dentro de un ciclo que está metido dentro de 24 horas, que es el ciclo circadiano, y se intercala con otro periodo que es el de vigilia, y cumple funciones también que tienen que ver con el aprendizaje y con la consolidación de la memoria, porque el sueño, pues, como fenómeno realmente, como fenómeno biológico, es un fenómeno que tiene diferentes etapas. Normalmente las personas son muy propensas a despertarse cuando estamos hablando de las etapas superficiales de sueño, que es cuando se está empezando a quedar dormida una persona o está empezando hasta ahora a profundizar en las primeras etapas de sueño, más difícil de despertar más adelantada la noche, pero se suele despertar con mucha facilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que el sistema auditivo, si lo miramos desde el punto de vista de la fisiología, las funciones que desempeña, no solamente es útil para adquirir información, para discriminar estímulos, para el aprendizaje, para poder procesar la información como uno de los sensitiva integrada con los demás sistemas sensitivos, sino que también tiene una característica especial, es que si lo miramos bien, realmente el sistema auditivo pues no descansa nunca. Cuando una persona se queda dormida, puede ignorar fácilmente la luz, muchos estímulos pueden ser bloqueados, pero bloquear el ruido, incluso poniéndose tapones de las mejores características, de la mejor calidad, sean de glicerina, sean del material que sea, es materialmente imposible aislar por completo el ruido, porque es que el ruido es una onda física, es una onda mecánica que se expande en el medio ambiente, y como onda física para expandirse necesita materia para expandirse. Entonces el ruido no se puede propagar por el vacío, la luz sí. La luz no necesita un medio material para... La luz también es una onda, pero no necesita materia para propagarse, la luz se propaga en el vacío. El ruido es una onda mecánica, y por ser mecánica necesita materia, necesita aire, necesita espacio. Y resulta que pues de todas maneras la cara tiene zonas de materia, músculos, tejidos, tendones, hueso. Si uno se toca el cráneo se da cuenta que tiene unas partes que protruyen y unas salientes
que a veces la gente cuando se toca la parte de atrás de la cabeza confunde y piensa que es un golpe que se acabó de dar. No, son lo que llamamos las protuberancias, son zonas óseas que están a escaso distancia del cuero cabelludo, y a través de esos sitios puede penetrar el ruido porque es medio sólido y se puede transmitir directamente a los centros que procesan la información. Entonces es muy difícil bloquear el ruido. Por eso es que el insomnio es una de las alteraciones más frecuentes, que pueden ocurrir bien sea por vía directa, es decir, la persona que es expuesta a un entorno ruidoso durante la noche y que no puede dormir, que ya de por sí tiene consecuencias muy negativas, incluyendo problemas cognitivos, problemas del estado de ánimo, por cierto, o problemas metabólicos, porque el sueño es una de las funciones más importantes del organismo, tan importante como comer, tan importante como beber líquidos. Si uno deja de dormir, tiene prácticamente está pagando un tiquete hacia la enfermedad, toca corregirlo inmediatamente. Bien. Entonces, sí. Y hay personas que a veces yo he observado y he leído y escuchado además que dicen, bueno, yo me tomo una pastilla para dormir y no escucho nada. Eso ese remedio entre comillas es peor, ¿no? Sí, claro. A ver, no, que pasa lo siguiente. El sueño que realmente es útil para el organismo es el sueño que es fisiológico. Es el sueño que se da cuando se activan de manera normal todos los procesos biológicos que hacen que una persona sienta sueño, ¿sí? Y esos procesos son biológicos, por naturaleza son propios del organismo, pero el uso de medicamentos hipnóticos, de medicamentos sedantes, que por cierto, pues últimamente ha habido un aumento en la prevalencia de trastornos del sueño, ese sueño que es inducido por medio de medicamentos nunca tiene las mismas características fisiológicas ni tiene los mismos parámetros que puede tener el sueño normal. Es un sueño que es diferente. Entonces, cuando una persona, por decir algo, está expuesta en un entorno ruidoso, se tapa los oídos y se toma un calmante o un hipnótico para dormir, pues de todas maneras no va a dormir adecuadamente, ni es la solución tampoco. Y es muy difícil entrenar cognitivamente o hacer terapia con una persona para que se concentre en cómo conciliar el sueño cuando se expuesta a un entorno ruidoso, cuando el umbral para percibir la audición durante la noche en las primeras etapas no aumenta tanto como para cualquier otro sistema sensitivo. Entonces es muy difícil concentrarse en conciliar el sueño. La solución realmente viene de aplicar medidas políticas en salud ambiental. Bien. Y ese proceso que usted tuvo con el asunto del proyecto de ley y demás, imagino que le llevó un gran trabajo, pero también generarse quizás cuestionamientos, adversarios. Sí, claro. Bueno, finalmente quienes tuvieron que lidiar con todo esto, inclusive con nosotros mismos, porque si bien es cierto, yo formo parte de una iniciativa y represento a la sociedad civil, fueron los ponentes del proyecto de ley ellos sí que fueron testigos de la tirantez y de todas las dificultades que implica sacar adelante un proyecto. Sin embargo, nosotros nos consta que nosotros como sociedad, como comunidad civil, fuimos escuchados por los ponentes del proyecto de ley y realmente nos parece que el proyecto de ley tiene muy buenas herramientas. No salió perfecto, ¿no? Pero tiene muchas herramientas que pueden ser útiles. Lógicamente, sí, la adversidad que existe con respecto a este tema, como podrán imaginarse, normalmente surge del ámbito económico, del ámbito comercial, porque es que desafortunadamente el ruido, el ocio, o sea, las actividades económicas, tienen mucho que ver con este fenómeno y es un tema de resistencia de gremio económico y de gremio comercial. Y ahí es donde viene el problema, que es un problema económico. Bien. Sin embargo, cuando se contempla y se monetariza dentro de los resultados y los costos económicos a largo plazo de las entradas que pueden traer los beneficios económicos por este tipo de actividades, se compensan con las pérdidas o con los gastos en salud pública, cuando se tiene en cuenta esa ecuación y se monetariza
el costo que puede recaer sobre los sobrecostos a la salud pública, quizá ya podemos entender que la dinámica económica no va en la dirección correcta y que no estamos hablando de una economía sostenible, ¿sí? Porque se está descompensando la economía por otra parte, que es un asunto que no toca tanto a los empresarios, pero que sí toca a las entidades de salud, al gremio y a la comunidad en general que se ve afectada. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona está sufriendo por ruido y viene una autoridad, sea de un municipio o quizás a veces llama a la policía también, y dice, bueno, la ley está, pero no la podemos instrumentar, no hay manera, le corresponde a fulano, al otro, y se van pasando la voz a ver quién es el que tiene responsabilidad? ¿Cómo se puede proceder ahí? Bueno, en Colombia ya con la ley contra el ruido existe como lo ha explicado el ponente, el autor del proyecto de ley, que es el doctor Camilo, pues ya digamos ahí como se supone que la policía ya está autorizada para poner el comparendo, incluso desconectar la fuente de ruido sin necesidad de utilizar un sonómetro debidamente calibrado, porque antiguamente la limitación técnica era técnica porque no había un sonómetro, entonces no se podía operar. Pero de todas formas, a pesar de que la ley como tal tiene muchas herramientas y tiene dientes, porque ya no es necesario la medición técnica, la policía sí ha tenido un retraso en la concientización. Los ponentes del proyecto de ley, ellos son de Antioquia, que es un departamento de Colombia. Empezaron la concientización allá, empezaron sobre todo con el problema de las motos, y ya han empezado a hacer visitas a algunos municipios en Cundinamarca, pero ese punto, digamos, de la concientización, que es sobre todo de las autoridades que tienen que hacer el cumplimiento de la ley, incluso muchas veces uno habla con los inspectores de policía acerca de la ley contra el ruido, que recién acabó de salir en marzo de este año, y realmente no tienen conocimiento. Entonces, aquí los medios de comunicación ayudan, pero no de la manera que uno esperaría, porque si los medios de comunicación que tienen difusión masiva estuvieran implicados en la concientización de esto, seguramente que esto podría cambiar ya de la noche a la mañana. Pero es un problema, digamos, es una cuestión, es un tipo de aspecto educativo que se viene haciendo de manera gradual y paulatina, porque es una educación que realmente viene haciendo la comunidad misma. Pero bueno, ese es un fenómeno, son cosas que han tenido que atravesar todos los países, porque la solución realmente en estos casos viene de la ciudadanía y trabajar en bloque con la academia, con el sector salud y con la gente afectada para presionar a las autoridades, porque realmente pues la publicidad es muy difícil que aparezca de otra parte. Nos toca hacerla nosotros mismos, pero así es como se ha logrado en todas partes. Bien. Sí, no hay excepción con respecto a eso. El tiempo es un poco tirano y se nos ha ido, pero sí comentarle a usted y a toda la audiencia que en las próximas ediciones vamos a estar trayendo distintos exponentes, testigos, entrevistas, así que estén atentos y obviamente que pueden participar también. Quiero agradecerle y le dejo la palabra final ya para la despedida. Bueno, Onofre, no, muchas gracias a usted, gracias también por la confianza para dirigir este espacio. Esperemos que sea un espacio de concientización y que se pueda divulgar esto, tener por lo menos un poco más de oídos en alguna parte, que nos escuche, para que la gente empiece a entender cuáles son las consecuencias reales de este problema, porque realmente se trata de una amenaza que no sabemos dimensionar correctamente. Quisiera terminar con esto y espero que podamos hacer un trabajo educativo muy grande dentro de la audiencia. Saludos a toda la audiencia y esperamos que sea útil para todos ustedes. Y ojalá que muchos más se unan a esta causa. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.